Ok, o estamos grabando o llegó Adriana. Entonces voy a la presentación. Me falta compartir la pantalla. Listo. Okay. Bueno, entonces bueno, es bastante corto, que está bien, porque tenemos una clase más corto también. Y también no es exactamente lo que había planeado, porque había pensado que en podíamos llegar a los diagnósticos de densidad y temperatura, pero pensé primero mejor hacer un poco sobre la física básica del proceso de emisión y cómo medimos la emisión. Y esto ya fue suficiente, ¿no? Entonces, lo de los diagnósticos va a ser para la próxima semana. Entonces, empezamos con lo que es el coeficiente de emisión de una línea. Entonces, podría ser las líneas colisionales, que son responsables para el enfriamiento, o también puede ser una línea de recombinación. Y hay otro tipo de excitación de línea, que es la excitación radiativa, que otro nombre para es la fluorescencia. Y eso es importante para algunas líneas. Pero ya deben de reconocer estos símbolos, porque creo que ya terminaron de ver eso en el curso de procesos radiativos, ¿es cierto? No, creo que apenas lo vamos a ver, ¿no? Pues al menos lo del coeficiente de emisión es algo que ya vieron, ¿verdad? Bueno, sí, eso sí, pero así como la fórmula de cómo Ok, calcularlo. sí, claro. Entonces, lo de la relación con la tasa radiativa es algo que van a ver más adelante. Pero es muy sencillo, ¿no? Y quería, ¿no?, ponerlo en términos, básicamente se puede entender en términos de las unidades, ¿no? Porque creemos algo, coeficiente de emisión, algo que es la energía por tiempo, por volumen y por steradiano. Y entonces necesitamos no multiplicar factores que nos da estas unidades. Y si tenemos una línea, entonces la energía relevante es la energía de diferencia entre los dos niveles, y prima para lo inferior y superior, y porque esta energía va a ser la energía también del fotón que está emitida cuando tenemos la transición. Ups. Entonces, es donde viene la energía. Luego queremos algo, ¿no?, que tan rápido sea este proceso, entonces necesitamos multiplicar por una tasa, y la tasa es de transiciones por segundo. Y aquí, aunque no van a ver más adelante que hay la posibilidad de transiciones inducidas, además de espontáneas, generalmente en las regiones H2, al menos en las líneas ópticas, lo único importante es la transición espontánea, que es simplemente por el tiempo de vida del nivel superior, porque tiene mayor energía, tiene una tendencia de querer regresar a un estado de energía menor. Entonces tienes una probabilidad por segundo de hacer la transición. Y es lo que está caracterizado por la A. Y estos A's pueden tener valores muy diferentes para diferentes líneas, ¿no? Las líneas permitidas, como las líneas de hidrógeno, de Lyman-Alpha, etcétera, pueden tener valores de hasta 10 a la 8 por segundo, mientras las líneas prohibidas, como los que vimos en la clase anterior, tienen valores de como 10 a la menos 3 por segundo. Entonces, el
la tasa corresponde al recíproco del tiempo de vida. Entonces, si tomamos 1 sobre la A, nos da un tiempo de vida promedio que tiene el nivel superior frente a la posibilidad de emitir el fotón. Entonces, varía como entre mucho menos que un microsegundo en el caso de las líneas permitidas y puede ser hasta horas en el caso de las líneas prohibidas. Y luego, como para ponerlo en como una cantidad por volumen, por centímetro cúbico, tenemos que multiplicar por el número de átomos o iones, según el caso, que se encuentran en este estado superior. Entonces tenemos la densidad aquí de iones en el estado I'. Entonces, si lo escribimos de esta manera, entonces nos hace una ecuación más o menos sencilla, pero hay que tomar en cuenta de que a veces es bastante complicado calcular este valor y entonces usamos como unos trucos para reescribir en términos de otras cantidades que son más accesibles. Vamos a ver después en el caso de la línea de recombinación. Entonces, nos da el centímetro a la -3. Y finalmente, para ponerlo en unidades por ángulo sólido, tenemos que dividir por el 4pi. Y está suponiendo que la emisión es igual en todas direcciones, que no hay ninguna dirección preferencial de la emisión. Y entonces simplemente tomamos la energía total y lo dividimos por los 4 pi radianos de todas las diferentes direcciones posibles. Y eso nos da esta ecuación. Entonces, no sé, ¿alguien tiene dudas sobre eso? Fuera de... perdón. No, adelante. Adelante. Si fuera del nivel más bajo al alto, ¿sería distinto o sería lo mismo? No, sería muy distinto porque si está en el nivel más bajo, no hay posibilidad de hacer una transición espontánea hacia el estado más alto, ¿no? Entonces no hay un equivalente. O sea, solo es de niveles altos a inferiores. Sí, porque porque no energéticamente no hay la energía, no es energéticamente posible brincar de este nivel a este nivel porque ¿de dónde viene la energía? ¿Sí? Entonces, no puede pasar por su propia cuenta. Sí puede pasar si hay hay otro ingrediente, ¿no? Si hay una colisión, entonces sí, eso puede producir la excitación. Y si llega un fotón, puede ser absorbido y puede ocasionar la transición hacia arriba. Pero las transiciones hacia arriba siempre requieren que la energía viene de algún lado. Entonces necesitas o una colisión o un fotón para inducir la transición. Mientras que la transición hacia abajo puede ser espontánea y no necesita una causa. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Entonces, claro, para llegar aquí necesitamos considerar la transición hacia arriba. Sí, ¿no? Pero una vez que está ahí, podemos usar esta ecuación. Pero es lo que dije antes, ¿no? Que calcular la densidad de átomos que están en este nivel superior, requiere considerar todos los diferentes procesos que pueden producir una población ahí, que puede ser bastante complicada. Pero una vez que lo conocemos, entonces calcular el coeficiente de emisión es muy sencillo y simplemente es dado por este producto aquí.
Sí, entonces la emisión isotrópica, es lo que suponemos generalmente porque las, los átomos pueden, ¿no? Un átomo en particular tal vez puede tener una preferencia para una dirección porque tiene alguna alineación con algo, pero típicamente todos los átomos en la región tienen orientaciones aleatorias, entonces no la emisión total no tienen una dirección preferencial. Y las excepciones a eso sería cuando hay un campo magnético muy fuerte, porque este puede producir, por ejemplo, no necesariamente las líneas, pero en la emisión sincrotrónica, por ejemplo, que es por la trayectoria de los electrones alrededor de las líneas de campo magnético, este sí puede producir emisión que depende de la dirección. Pero generalmente para la emisión térmica que viene de colisiones o de recombinaciones, entonces todo es isotrópica. Bien. Entonces pasamos al siguiente. Yo tengo una pregunta. Sí, perdón. ¿La tasa radiativa se puede calcular con coeficiente, digamos, puede verse como elementos de matriz, esos que tenemos ahí, mecánico-cuánticos, Sí. con la función de onda, todo eso? Sí, de hecho, en el caso de las líneas más fuertes, hay una teoría clásica, ¿no? Del oscilador clásico que se puede usar como un modelo para la emisión de las líneas. Y te da un valor de la A que no depende de la física del átomo, ¿no? Que es como nada más depende de las propiedades del electrón y de ¿qué más depende? Bueno, depende de varios, ¿no? Parámetros constantes fundamentales como la masa del electrón, ah, el constante de estructura fina, la velocidad de la luz, etcétera. Se puede construir un valor como canónico de la A. Y resulta que este es aproximadamente igual al valor real para las líneas más fuertes, ¿no? Entonces, pero realmente sí, para calcularlo tienes que hacer la integración de las funciones de onda de los diferentes estados, ¿no? Y calcular el acoplamiento entre ellos con el operador de dipolo, y te da el resultado. Pero esto, ¿no? Nosotros no lo hacemos. Eso porque se puede hacer una vez, ¿no? Para cada transición se puede hacer eso una vez y ya tenemos el resultado, porque en principio esta tasa radiativa no depende de las condiciones físicas, no depende de la densidad ni la temperatura ni nada. Es una propiedad intrínseca de esta transición del átomo. Y en el caso de hidrógeno no está difícil calcularlo, ¿no? En el caso de los átomos más pesados, que sí está difícil y no siempre tenemos resultados confiables. De hecho, y no siempre mejoran con tiempo, ¿no? A veces hay valores que eran calculados en los años 70 y luego, ¿no? Más recientemente alguien hace otro cálculo que supuestamente está incluyendo otros efectos relativistas o algo así que no eran incluidos antes y sale con un valor, pero nadie lo cree porque podemos compararlo, ¿no? Con observaciones y con experimentos en el laboratorio. Y muchas veces, ¿no? Encontramos que la teoría todavía no es suficiente para darnos valores teóricos confiables,
Y entonces seguimos usando los valores empíricos, ¿no? Que vienen de experimentos o de observaciones en algunos límites. ¿Sí? Entonces, mientras más electrones que tenga el átomo, más difícil es, ¿no? Entonces, para átomos como carbono y oxígeno no hay problema, pero cuando llegamos a azufre y hierro y cosas así que tienen decenas de electrones, entonces ya los cálculos tienen que ser aproximados ¿no? de un cierto grado y no siempre son confiables. ¿Algo más? Por el momento está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces aquí... ok, entonces ahora quiero ver las diferentes mediciones que hacemos de lo que está emitida por las regiones. Y vamos a tomar la aproximación de que no hay absorción. Entonces, simplemente que hay emisión. Entonces, esto quiere decir que todo lo que está emitida puede ser detectada en principio. No que es un caso ideal, pero es una aproximación más o menos bueno para la emisión óptica de este tipo de regiones. Entonces, lo más fácil de manera conceptual es la luminosidad total, porque este es simplemente todo lo que está emitida, la energía por segundo. Entonces, por la definición que tenemos del coeficiente J, entonces la J es por ángulo sólido. Entonces, para calcular todo lo que está emitido por cierto volumen, hay que multiplicar por el 4pi para tomar en cuenta todas las direcciones. Y luego multiplicamos por el intervalo, el elemento de volumen, ¿no? Entonces, 4pi J de volumen nos da un pedazo de energía por segundo. Y luego integramos eso sobre todo el volumen y nos da la luminosidad total en energía por segundo o en potencia. Y si es esférico, la región tiene un volumen de 4pi entre 3 por r cubo. Y si la J chica es constante, entonces podemos sacarlo de la integral y tenemos solamente 4pi J por eso. Entonces, esta luminosidad no es algo que es una propiedad de la fuente, pero lo que nosotros observamos es el flujo, que es lo que nos llega a nosotros. Y no es por área, porque tenemos que dividir toda esta luminosidad entre la área de la esfera con el radio de t, que es la distancia a nosotros, suponiendo que la emisión es isotrópica. Y entonces el flujo depende de nuestro punto de vista, ¿no? Porque para la misma región que si está más lejano, entonces el flujo va a ser menor. Y podemos medir, en principio podemos medir el flujo en otros lados, como el flujo en la región misma, adentro o en su superficie, por ejemplo, y ahí vamos a tener un valor muy diferente, ¿no? que el flujo que observamos en la Tierra. Y finalmente tenemos la intensidad. Entonces, la intensidad también es algo que nosotros podemos medir. También, porque es el brillo superficial, es cuánto flujo hay por unidad de ángulo sólido en el cielo. Entonces, y la ventaja que tiene con respecto al flujo es que no depende de la distancia. Y es por este hecho de que la intensidad es el flujo por ángulo sólido. El flujo está cayendo como d-2, pero también el ángulo sólido, ¿no? Porque el ángulo sólido es la
área de nuestra fuente dividido por la distancia cuadrada, ¿no? Entonces, este es lo que nos da el ángulo sólido. Y este factor de d cuadrada cancela con el factor de d cuadrado en el flujo y hace que la intensidad es constante, a menos en un vacío, ¿no? Si hay absorción se puede reducir, pero estamos suponiendo que no. Entonces, la desventaja de la intensidad es que requiere resolución angular para medirlo, ¿no? El flujo no necesita resolución angular. Podemos medir el flujo de una estrella, aunque no una estrella, incluso una estrella en otra galaxia, si podemos aislar la emisión que viene de la estrella, podemos medir el flujo, aunque sería imposible tener suficiente resolución angular para realmente ver el tamaño de la estrella. Pero no podemos medir la intensidad de la estrella directamente por esta misma razón, que no porque para medir la intensidad necesitamos poder ver los diferentes puntos en nuestra fuente. Que sí es posible en el caso de las regiones H2 porque son muy grandes, ¿no? Entonces, una región de 1 parsec a una distancia de 1000 parsecs se ve pequeño, pero no es tan pequeño que no podemos ver los detalles de su estructura, ¿no? Entonces, en particular para objetos de nuestra galaxia que no son tan pequeños, entonces podemos medir esta intensidad en cada punto y ahí podemos estudiar en más detalle comparado con el caso de solamente tener el flujo. ¿Sí? Entonces, no sé, sí está más o menos claro la diferencia entre estas diferentes cantidades. Okay. Vamos a ver porque la tarea de esta semana va a ser en base de este tipo de concepto. Déjame ver qué más había escrito, porque había escrito mucho de las notas en este. Sí. Entonces, ¿sí entienden, no, lo que quiere decir el plano del cielo y la línea de vista y todo eso? ¿O quieren que haga más diagramas? Que siento que está difícil de escribir en palabras, ¿no? Sí, el esquema ayuda, ¿no? Por lo que no Ajá. se pueda decir en palabras. Sí. Sí, el plano, no, el plano del cielo, ¿no? Es básicamente el plano que tienen las coordenadas celestes que pueden ser alfa y delta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco extraño porque no es un plano geométrico, porque todos los objetos a diferentes distancias que están en la misma dirección, en principio están en el mismo punto en el plano del cielo, ¿no? Pero entonces no se puede, entonces no. Hay que descartar básicamente el coordinado de Z, ¿no? Que es el coordinado por la línea de vista, cuando estamos haciendo cálculos en el plano del cielo. Pero sí, obviamente sí necesitamos la Z, ¿no? Cuando hacemos la integración. Entonces, bueno, fue la otra cosa, ¿no? Que expliqué que estos cosmos, ¿no? Todos estos puntos están en la misma posición en el cielo, porque desde nuestro punto de vista no podemos ver la diferencia en posición entre las cosas que están en la misma línea. Y la emisión de todas estas es lo que suma a la I.
pero es solo la emisión que va en esta misma dirección Z, ¿no? Entonces, por eso que las unidades de I todavía tienen esta unidad por ángulo sólido, y entonces la integral de la J aquí no hay que multiplicar por 4pi, ¿no? Entonces, la diferencia entre este integral y este integral, que lo de la luminosidad incluye todas las direcciones, mientras que lo de la intensidad solo incluye las que van hacia nosotros. Bien. Ok, entonces el último. Tenemos esta línea de recombinación. Y voy a tomar como el ejemplo simplemente porque es lo que aparece en la figura de Drain. Son los que contribuyen a H-beta, que son las transiciones 4A2. Y de hecho, bueno, H-beta es la línea como más común que se usa como la línea de comparación para el espectro completo en la espectroscopía. No sé, muchas veces cuando se da la intensidad de las líneas, se usa una escala en donde H-beta es igual a 100, ¿no? Entonces, en esta escala, típicamente la línea de H-alfa va a tener una intensidad de aproximadamente 300, bueno, 287 si no hay extinción. Y líneas de nitrógeno 2 y oxígeno 3 van a tener intensidades del orden de cientos también. Pero luego hay muchas otras líneas que son más débiles y tienen intensidad del orden 1 en la escala en donde H-beta es igual a 100. Entonces ellos tienen intensidades del orden de 1% de H-beta, e incluso si tienes suficiente señal a ruido, puedes alcanzar a ver líneas que son hasta como 10 a la 4 veces más débil que H-beta. Después de 10 a la 4 ya está muy difícil porque empieza a ser importante el continuo, que está más o menos a ese nivel, y también los efectos de las líneas que están producidas en la atmósfera de la Tierra, que también tienen cuando uno está considerando líneas muy débiles, entonces hay muchas líneas moleculares de la atmósfera que se puede confundir con ellos. Bueno, pero regresando a H-beta, ahí para eso escribí una ecuación para la J, que es un poco diferente a la versión general que escribí al principio, porque todavía tenemos la energía de la transición, pero ahora en lugar de calcularlo a partir de la densidad de nivel 4, queremos escribirlo en términos de la densidad de electrones y la densidad de protones, porque la producción de átomos en este nivel 4, todos vienen de la recombinación. Casi no hay nada de excitación colisional desde abajo porque no hay electrones con suficiente temperatura. Entonces, todos vienen de la recombinación. Entonces, si podemos calcular qué fracción de todas las recombinaciones pasan por estos niveles, por la 4 y la 2, entonces podemos tener este valor del coeficiente de recombinación efectiva, que es la recombinación, pero solo incluyendo los que emiten H-beta durante su cascada hacia el estado base. Y resulta que es del orden de 10%, ¿no? De todos los que
que emiten H beta, y entonces tenemos este coeficiente de recombinación efectiva que es 0.12 por la alfa B. Y entonces si queremos calcular la luminosidad, que como vimos antes es el volumen multiplicado por 4pi por el coeficiente de emisión, entonces podemos suponer equilibrio de ionización y reescribir esta tasa de recombinación en términos de la tasa de ionizaciones. Y por lo tanto, ¿no? Que lo que sale es que la alfa B por la NH más por el volumen es igual a la Q. Entonces, cuando sustituimos eso ahí, entonces salimos con la luminosidad de H beta con unos constantes multiplicada por la Q. Donde las constantes son el cociente entre el coeficiente de recombinación efectiva y el total del caso B, que este cociente es como 0.12. Y luego tenemos que multiplicar por la energía del fotón, porque esta luminosidad es en energías por segundo, mientras este Q es en fotones por segundo. Y si hacemos eso, tenemos este valor si escribimos la Q en términos de 10 a la 49. Okay. Entonces, ¿alguien hizo el cálculo de la luminosidad en unidades solares, de la luminosidad solar? Yo lo que hice fue dividir entre la luminosidad del sol y me sale, bueno, no sé si esté bien, 1195 veces la luminosidad del sol Ajá, por ajá. la Q49. Sí, me suena bien, sí, porque es aproximadamente 4 por 10 a la 33 la luminosidad del Sol. Entonces es como 1000 veces mayor que la luminosidad del Sol. Y de hecho, cómo compara eso con la luminosidad de la estrella caliente? ¿Tienes una idea de la luminosidad total de una estrella tipo O? No recuerdo. Ujú. Bueno, sale en unos cientos de mil típicamente, ¿no? Digamos 100,000. Entonces, resulta que esta luminosidad corresponde a aproximadamente 1% de la luminosidad total de la estrella. ¿Eh? Que es para una línea nada más, ¿no? Es una fracción bastante alta de conversión de esta energía. Y de hecho, y para el espectro total de líneas ópticas, suma como 10%. Entonces, si sumamos H beta, H alfa, las líneas de oxígeno 3, las líneas de nitrógeno 2, etc., suman a como a 10 veces o 20 veces la, la luminosidad de H beta. Y este representa del orden de 10% de la de de la luminosidad total de la estrella. Entonces, la estrella emite fotones ultravioletas que están, ¿no? absorbidas, atrapadas en la región H2, pero una fracción significativa, como 10% de la energía que está absorbida, ya está reemitida por estas líneas ópticas para formar el espectro que nosotros podemos observar. ¿Y qué piensas que pasa con la otra fracción, la energía?
¿Alguien tiene idea de? ¿Podría ser energía cinética? ¿Se va la energía cinética de los electrones? Sí, parte sí va a la energía cinética de los electrones. Sí. Yo creo que este es una... Bueno, podemos calcularlo. De hecho, mejor voy a poner eso en la tarea también. Yo siento que este va a ser una fracción más pequeña, ¿no? Entonces, la gran parte... Podemos verlo, ¿no? Viendo este diagrama de energía, ¿no? Porque esta transición de H beta es una transición entre los niveles excitados, pero realmente la gran parte de la energía aquí corresponde a la transición al estado base, ¿no? Entonces, no, si tenemos tenemos el mismo número de transiciones entre 2P y 1S, por ejemplo, entonces, este va a representar mucho más luminosidad que la transición de H beta, simplemente porque la energía aquí es mayor por un factor de como 5. ¿No? Entonces, aquí, si tenemos la transición de 2P a 1S, este produce la línea de Lyman alfa. Entonces, el problema con la línea de Lyman alfa es que no podemos usar estas aproximaciones, porque para Lyman alfa sí la absorción es importante, porque hay mucha opacidad, porque puede ser absorbida por los átomos en el estado base. Y entonces es más complicado el cálculo. Pero resulta que cuando se produce Lyman alfa, viaja un poquito, pero luego está absorbido otra vez, pero luego emite otra vez y absorbe otra vez. Entonces, la radiación de Lyman alfa se mantiene atrapado y difícilmente llega a escapar de la región. Pero sí eventualmente puede escapar y la manera en que se escapa es que se hace una difusión en frecuencia, ¿no? Entonces, cada vez que se absorbe y se reemite, hay un cambio en la frecuencia debido a las velocidades relativas y eventualmente el fotón puede llegar a la parte de la línea que está en frecuencia, que está bastante lejos de su frecuencia inicial, y ahí la opacidad es mucho menor y puede escapar. Entonces, y cuando escapa, de todos modos no llega muy lejos, porque si escapa de la región ionizada, lo que está afuera de la región ionizada es una región de hidrógeno neutro. Y esta región de hidrógeno neutro tiene una columna de hidrógeno atómico mucho más grande que tiene la región H2, entonces el fotón está absorbido otra vez, ¿no? Pero ya no está en la región H2, está en la zona neutra. Entonces, parte de esta energía está transferida a las regiones atómicas neutras alrededor de la región H2 y ahí contribuyen al calentamiento ahí. Okay. Pero este es en el mejor caso en donde escapa. Pero la otra cosa es que hay polvo adentro de la región H2 y aunque la región en sí es bastante transparente, no, si pasamos una vez por la región, es probable que no sea absorbido por polvo. Pero el hecho de que está atrapado la línea de Lyman alfa adentro de la región y está haciendo muchos caminos pequeños, la suma de todos estos caminos pequeños que está haciendo es mucho mayor que el tamaño de la región. Entonces, eventualmente es probable que sí va a ser absorbido por polvo. Entonces, depende de las metalicidades y la fracción de polvo a gas, pero generalmente en nuestra galaxia
la gran parte de los fotones del Lyman alfa están absorbidos por polvo antes de poder escapar de la región. Entonces, contribuyen al calentamiento del polvo y este polvo emite el infrarrojo. Entonces, eventualmente también está convertido otra vez en radiación, pero ya no son líneas ópticas, es el continuo del infrarrojo que emite el polvo. Y este es lo que finalmente saca la energía del sistema. Entonces, la respuesta, bueno, en muchas menos palabras, mucha parte de la luminosidad de la estrella está convertida en calentamiento de polvo y emisión infrarroja que está producido por este polvo caliente. Entonces, los maneras principales de estudiar las regiones H2 son estudiar el espectro de líneas ópticas y estudiar el continuo infrarrojo de polvo. Y lo de estudiar las líneas ópticas tiene una historia mucho más larga, porque es algo que se puede hacer desde la Tierra. Entonces, a partir del mediados del siglo XX, ¿no? Hay mucho trabajo en eso y hoy en día sigue, ¿no? Porque es siempre más fácil construir un telescopio grande en la Tierra que ponerlo en el espacio. Entonces, ¿no? Los telescopios más grandes, los instrumentos más poderosos tienden a ser en los observatorios terrestres. Pero en los últimos como 20, 30 años sí ha expandido mucho el estudio de la emisión infrarroja, que solamente se puede hacer en el espacio, ¿no? Desde la Tierra podemos observar hasta 2 micras del infrarrojo cercano y hay unas bandas alrededor de 10 micras, 20 micras que se puede observar, pero está muy difícil y es mucho más fácil observar en el espacio porque no tienes el efecto de la atmósfera ahí. El gran problema con observar la infrarroja desde la Tierra no es solo la absorción de la luz por la atmósfera, sino que si estamos hablando de observar polvo a, digamos, unos cientos de grados, este es casi igual a la temperatura de nuestra atmósfera. Entonces, nuestra atmósfera emite muy fuertemente a la misma longitud de onda que queremos observar del espacio. Y hace muy difícil la observación. Tienes que siempre estar observando un parte blanco del cielo y luego el objeto. Luego parte blanco del cielo, luego el objeto, para que puedas restar el efecto de la atmósfera. Y siempre, ¿no? La subtracción no es perfecto, ¿no? Entonces, mucho más fácil hacerlo desde el espacio, donde no tienes este problema y también se puede enfriar tu instrumento mucho más, ¿no? Bueno, se puede enfriarlos en la Tierra, ¿no? Pero el espacio está frío, entonces es más fácil enfriar ahí. Bien, entonces, pero los dos son muy importantes porque tanto las líneas ópticas como el polvo que emite infrarrojo, los dos representan una fracción muy grande de la luminosidad total de la región. ¿Alguien tiene más preguntas sobre eso? Sí, yo. Okay. Al inicio mencionaba que íbamos a considerar, pues en el caso, o sea, que el hecho de considerar que solo la absorción cuenta tenía que ver con si el medio era ópticamente delgado o no a ciertas longitudes de onda. Entonces lo que entendí es que en sí las regiones H2 pueden emitir en diferentes, entre ellas infrarrojo y óptico. Pero, por ejemplo, en la tarea casualmente, en la primera región, la que está alrededor de ese tópico,
La de, cuando lo vimos con óptico, pues obviamente se ve la estrella, ¿no? Pero no se ve nada de la región H2. Según lo que investigué, las regiones H2, al menos en el visible, emiten más en la parte roja, ¿no? Sin embargo, eso no se ve. Eso tiene que ver más con los filtros, porque ahí, bueno, el filtro que le Sí, apliqué es el de SSD2, me parece. sí, Entonces yo lo justifiqué con que tenía que ver más con los filtros, ¿no? Pero que en realidad sí se ve en óptico, en cierto grado, en la parte de no, rojo, ¿no? sí se ve en óptico, pero se ven las líneas, ¿ok? Ujú. Entonces, cuando allí en el Atlas de Aladdin, los mapas ópticas están en filtros de continuo, filtros de banda ancha. Entonces, están muy bien para ver las estrellas, pero no están tan bien para ver las líneas, porque emiten, no, ah, sí se ven las líneas, pero están diluidas por el efecto del continuo. Entonces, es para ver bien las líneas, hay que usar un filtro más angosta, más estrecha, que tienen un aislamiento de una sola longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, de H alfa o de H beta, ¿no? Y con ese tipo de filtro sí se ven muy impresionantes las regiones H2. Pero en el continuo eh, se puede ver, pero tienes que ajustar los niveles, ¿no? Y si ajustas los niveles para ver bien la nebulosa con los filtros anchas, las estrellas están completamente saturadas porque las estrellas son mucho más brillantes. Entonces, los niveles de los colores en estos mapas están optimizados para ver las estrellas, no para ver la nebulosa, ¿no? Ok, gracias. Entonces, yo creo que en los mismos, si tú tienes acceso a los mismos datos, a los archivos de FITS para ¿no? Este Atlas con el DSS, a lo mejor puedes ajustar los niveles para ver bien la nebulosa. Pero como está presentado en este Atlas, no se ve. Ah, sí, en la página de la ESO creo que te da la opción para ajustarlos ahí. Ajá, Entonces voy a checarlo. ok, Igual tenía otras dudas con respecto a la tarea. sí. En la primera parte esta de la de Zeta Ofiuco y la región, creo que es SH se llama, en la pregunta creo que 3, cuando dice calcule radio en centímetros y en parsec, se refiere al radio de Strömgren, ¿verdad? O sea, no a la estrella. Sí, es cierto. Ah, Déjame ver. ahí está, lo tienen en una pestañita abierta. Ahí está. Aquí Sí. está. Creo que es la 3. Sí, calcule radio físico en centímetros y en Sí, parsecs. sí, entonces Esa es, este viene del mismo aquí, el rango angular de la región H2, ¿no? Es medir el radio, ¿no? De este. sí. Ah, y luego, ups. Sí, ya lo hice, solo quería saber si era correcto, ¿no? O sea, yo calculé el de Strömgren usando el radio angular que me dio el Aladdin. Y Bueno, ok, pero el radio de Strömgren no, porque bueno, el radio de Strömgren vamos a usando ahí, usar pues. después para calcular la densidad. Sí, 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 pero sí, la condición. aquí, bueno, el radio que queremos es el radio como observado de la región. Ok. Ajá. Y luego en la parte, ah, ¿cuál? Sí, en la parte 4, suponemos que este radio que observamos es el radio de Strömgren y así calculamos la densidad. ¿Sí? Sí. Entonces, Igual ahí en la 4 tenía una duda. sí, Dice que usemos la condición Strömgren, la cual está en términos de alfa B. sí. Pero vi que también se podía sacar con la fórmula de radio de Strömgren y pues ahí no incluye la alfa B. En realidad yo lo calculé por los dos y los valores no varían mucho, sin embargo quería saber si, o sea, se puede calcular de las dos En maneras, ¿no? Tanto principio, con la perdón. condición. En principio es lo mismo, ¿no? Entonces, l- vamos a ver cuál fue ese de Strömgren este. Sí, entonces,
cuando hacemos con el radio de Strömgren, sí tiene la alfa B, ¿no? Solo que cuando vamos al siguiente paso a poner los números, ya hice una sustitución del alfa B en términos de la temperatura. Por eso que aparece la temperatura aquí, ¿no? Y el valor de 7 parsecs. Pero sí, implícitamente la alfa B sí está allí porque es la misma, viene de la misma ecuación, ¿no? Sí, yo sé la de abajo. El alfa B, que está en términos también de Z, se puede considerar Z igual a 1, ¿verdad? ¿A qué igual a 1, perdón? El alfa B ya vio que estaba en términos de la temperatura y de la Z. Entonces, Ah, la Z sería 1 en el la caso zeta de... grande. Sí, porque la zeta es, ¿no? La carga del núcleo. Y esto varía para los diferentes elementos, pero estamos considerando hidrógeno puro, entonces es igual a 1. Sí. Ok, y ya como última duda, en Sí. la segunda, en la de la nube, Sí. dice que damos exactamente los mismos pasos, pero no menciona la temperatura. Entonces, asumimos que es la misma que la de la región de Zetafjuk. Sí, no hace mucho. Probablemente es un poco mayor, ¿ok? Porque va a ser una región más densa y como vimos ayer, no, el martes, la temperatura de equilibrio es un poco mayor cuando la densidad es más grande, pero no va a hacer mucha diferencia, ¿no? Entonces puedes usar ah, es, 6.000 Kelvin. es probable que no va a ser 6.000, mejor usar 8.000, ¿no? Sí. Ok, sí, Sí. eso quería. Pero realmente no importa porque la respuesta va a cambiar muy poquito si cambias la temperatura, ¿no? Sí, Y hay mucho más incertidumbre en otros factores, ¿no? Que no es necesario conocer la temperatura con mucha precisión. ¿Sí? sí, ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene preguntas sobre la tarea? ¿O sobre otra cosa? Eran casi las mismas que de Carla. Ok, entonces ya está clara todo. Ok. Entonces, bueno, el último, yo creo que vamos a... Me imagino que no han hecho el cálculo de la última pregunta de esta clase, ¿verdad? De intentar calcular la fracción de hidrógeno atómico que se encuentra en nivel 4. ¿Alguien ha hecho ese cálculo? Me imagino que no, porque no es tan difícil, pero sí requiere usar varias diferentes ecuaciones que vienen de las clases anteriores. Entonces, para darles oportunidad de intentarlo, no vamos a discutir eso hoy, vamos a dejarlo para la próxima clase. Entonces, si podrían, por favor, intentar hacer eso, entonces. Entonces, la idea, voy a explicar un poco, tenemos esta ecuación que nos da la emisividad o coeficiente de emisión en términos de la densidad electrónica y densidad de protones, pero también tenemos esta versión original que tienen el mismo coeficiente de emisión en términos de la tasa radiativa y la densidad de átomos en el nivel 4. Entonces, si conocemos ¿no? El valor de podemos calcular la densidad. Podemos como invertir la ecuación para sacar la densidad de iones. Y quiero que hagan eso y quiero que lo tendrían que poner también en términos de la densidad total de átomos, ¿no? Que no es igual a porque es la densidad de electrones y de protones.
Entonces ahí tenemos que usar otra relación para convertir las densidades de electrones y protones a la densidad de átomos. Y este es lo que está dado por este de la clase, ¿cuál clase es? 5. Ok, entonces tenemos esta relación entre la densidad de átomos, que es 1 menos x por la n, y la densidad de hecho, tal vez mejor vamos un paso atrás. Sí, ok. Entonces, en la penúltima página, ¿no? Tenemos la ecuación más fácil de entender aquí, porque aquí tenemos directamente la densidad de átomos multiplicada por la tasa de fotoionizaciones, que este es igual al producto de las recombinaciones y la densidad de electrones y protones. ¿Okay? Entonces, es el lado derecho aquí, podemos relacionar con la emisividad. ¿Okay? Y entonces podemos calcular la densidad de átomos. ¿Okay? Y entonces podemos calcular la fracción de todos los átomos que se encuentran en el nivel 4. Y el otro dato que necesita es el valor de la tasa radiativa A. ¿Okay? Y este es lo que doy aquí, que es de 8 por 42 por 10 a la 6 por segundo. Y la otra cosa que vas a necesitar es esta tasa de fotoionización. Y para la tasa de fotoionización se puede usar lo de la clase 6, me parece. Sí, entonces la clase 6 tenemos aquí. Ok, entonces la última página de la clase 6 tenemos esta expresión para la tasa de fotoionización que tienen este valor, ¿no? Y puedes suponer valores ¿no? de 1 para Q49 y N30, ¿no? Entonces, usar este 5 por 10 a la menos 9 por segundo como la tasa de fotoionización típica. Y ahí van a encontrar la respuesta. Espero. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? Ok. Muy bien. Entonces, fíjense que, bueno, hoy, mañana tienen que entregar la tarea. Mañana voy a publicar otra tarea que sería sobre los temas de esta semana, sobre midiendo intensidad y flujos de regiones H2. Okay. Si alguien tiene algo más que preguntar. Ok, bueno, entonces nos vemos el martes, ¿sí? Sí, Muchas gracias. bonito fin. Sí, gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Adiós.